Analizando por qué se cayeron las reformas y las posibilidades de solución que existe para esto, nos encontramos con posiciones como las de Félix de Bedú y María Ximena Duzán, que dicen que las manifestaciones del 20 de julio son muy buenas, en el sentido de que está creciendo la oposición a Petro, que son masivas, que son muy nutridas. Bueno, en el caso de María Ximena Duzán, que es una gran periodista, ella dice que la culpa de todas estas fracaso de la reforma laboral por ejemplo, la del cannabis, se debe a que el presidente rompió su pacto con, rompió el pacto histórico. Hace unos meses, para ella tomó una decisión apresurada, en caliente, de romper el pacto histórico y dice que pide que el presidente vuelva a hacer el pacto histórico, vuelva a construirlo, la alianza, el acuerdo que construyó al principio de su gobierno y que le estaba dando resultado para ella, y que es la única forma de retomar otra vez todos los cambios que se están cayendo en este gobierno. Pero, ojo aquí, lo que no está teniendo en cuenta esta periodista son varios aspectos. El primero, recordemos que cuando el presidente rompió el pacto histórico fue porque la mayoría de los viceministros y ministros que estaban en el pacto histórico desde los partidos tradicionales no estaban haciendo fuerza, no estaban apoyando los cambios. Entonces me pregunto si cobrando sueldo y en los cargos con el gobierno no estaban ayudando, ¿qué sentido tenía seguir con eso? Si de todas formas hoy no están ayudando, solo que hoy no están en los cargos, hoy manifiestan su oposición es con el ausentismo en el Congreso. Ausentismo que las democracias liberales permiten, como un vicio que se quedó ahí enquistado. Se puede no asistir a una sesión del Congreso simplemente para desbaratar el quórum, y esa es la principal estrategia que están utilizando las bancadas de los partidos tradicionales hoy en el Congreso. Por eso se cayeron la reforma laboral y el uso del cannabis para personas adultas. Dice también la periodista que el hecho de que Petro acuda a sus votantes para lanzarlos a la calle y preferir una relación directa con ellos antes que con los congresistas es un fracaso. Y la periodista no cae en cuenta de que a lo que más le temen los congresistas, incluso los ministros que hacen poca fuerza por ayudar, es a la manifestación popular, porque parece ser que es a lo único a lo que le temen. Para ella es un fracaso, para mí, desde mi punto de vista, es una intercomunicación directa y necesaria. Las marchas son una comunicación directa entre el presidente Petro y sus electores. Las marchas son la comunicación directa con el pueblo, y esta comunicación siempre atemoriza a un Congreso inmoral, a un Congreso que se acoge a los vicios de las democracias liberales para tumbar las reformas, porque fuera más digna si, como lo hizo con el proyecto del cannabis, por lo menos lo votaron. Por lo menos se supo que se perdió por 7 o por un voto. Pero respecto a la reforma laboral, lo que hicieron fue tumbar el quórum, no hacer presencia. Eso es mucho más indigno. Ellos, me parece a mí, que deberían, y si no lo hacen, deberían temerle al pueblo, temerle a la comunicación directa del presidente con sus votantes. Deberían temerle no en el sentido de que somos violentos,
en el sentido de que hacemos presencia, en el sentido de que manifestamos ser un pueblo vivo que está apoyando permanentemente al presidente y a aquellos que no apoyen los cambios, para verdaderamente ser cambios, no para maquillarlos, que sería la posición a la que conduciría quien opine que una comunicación directa con el pueblo, o sea, un salir a las calles, no es la solución. Quien opine así, lo que está haciendo es negando que la presencia permanente del pueblo lo que está apoyando es que sí se den unas reformas de cambio y no unas reformas liberales y no unas reformas capitalistas, que no son reformas, que no son reformas. Y por eso, si tenemos memoria, por eso fue que se rompió el pacto histórico. Entonces, si no funcionaba con ellos en el gobierno, ¿por qué nos vamos a quejar ahora que tampoco está funcionando? La solución va a ser siempre acudir a las calles.